caso en representación o tratando de representar dignamente los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses, tenemos a bien pronunciarnos sobre lo que ha sido en este caso las informaciones a través de lo que es el informe de las Naciones Unidas. De hecho, al respecto tenemos que decir que es contundente. Es decir, todo lo que los nicaragüenses sabemos, todas las situaciones que se han generado de violación a derechos humanos de manera abierta, flagrantemente violados, en este caso personas asesinadas, personas torturadas, personas secuestradas. Hay un informe detallado incluso que habla de las personas que fueron, en este caso, aparentemente liberadas bajo medidas alternas. Se habla de más de 100 personas que fueron objeto de aparente liberación por la ley de amnistía, la cual es cuestionada ampliamente, y aparte de eso se hace una demanda de manera clara de la pronta libertad de estas personas que están pendientes de que se les saque. El gobierno argumenta de que estas son personas comisoras de hechos comunes. Sin embargo, las pruebas, las documentales, fotografías y conversaciones de estas personas durante las protestas cívicas demuestran de manera clara que ellos están siendo objeto de igual manera de represalias por haber protestado. Se ha incrementado en los últimos días lo que es la acechanza, la vigilancia, el asedio, el marcado de casas, la persecución de personas, incluso de algunas de las personas que aparentemente ya han sido favorecidas con la ley de amnistía, entre comillas, no lo he favorecido, han sido objeto de persecución y asedio, como el caso de Eric Robleto de la ciudad de Sébaco, el caso del profesor Putoy, entre otras personas que últimamente han sido objeto de asedios, incluso de amenazas, y citados inclusive a la Policía Nacional con un fin allí bastante sospechoso de citarlos aparentemente por alguna denuncia de algún ciudadano X. Al respecto, los defensores del pueblo queremos hacer del conocimiento de la sociedad nicaragüense y queremos también hacer del conocimiento, en este caso de los organismos internacionales, que la violación a los derechos humanos pues sigue, persiste, se mantiene. Y hay un empeño del Estado de no liberar a más de 100 personas que actualmente pues están guardando prisión, incluso algunas en condiciones extremas, y con algunas circunstancias incluso más lamentables. No tenemos una información fluida que se nos dé de manera clara cuál es la situación que tienen estas personas. Por ejemplo, la última situación que se nos ha generado es de la situación de Edra Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba, originario de Monimbó, de Masaya, y del cual incluso se llega a rumorar de que él está muerto. Incluso se habla de que aparentemente él fue sacado en una bolsa negra por parte del Instituto de Medicina Legal. ¿Cuál es la mejor manera en que el Estado puede actuar para efecto de dilucidar estas situaciones, estos rumores, estos comentarios, permitiendo el ingreso de organismos de derechos humanos, sean nacionales o internacionales, y ya por último, que al menos permita la entrada de lo que es la Cruz Roja Internacional para efectos de que se pueda verificar que en este caso Enrique Lacayo Rodríguez se mantiene en buenas condiciones de salud? De igual manera, hay algunas situaciones de otros presos políticos que tenemos mucha documentación que acredita de que ellos están ahí por una situación distinta de delitos comunes. Estamos demandando, y en ese carácter lo hacemos como derechos humanos, que se les dé pronta libertad, tal como lo está haciendo en este caso a través del informe de las Naciones Unidas, lo que es la comisionada adjunta, ¿no?, de esta instancia mundial. De igual manera, se hace referencia a la violación de lo que han sido en este caso los derechos humanos de muchos ciudadanos nicaragüenses. Se habla incluso de más de 300 personas fallecidas, que efectivamente han sido nuestros pronósticos, de 2.000 heridos y más de 70.000 personas que están en el exilio. Muchos de ellos incluso por ejercer lo que es la comunicación social de informar al ciudadano, que es un derecho que también tiene la población nicaragüense de ser informada. De igual manera, considera, y en este caso pues así lo manifiesta las Naciones Unidas a través del comunicado, que es importante de que prontamente pues el gobierno reinicie lo que es ese proceso de diálogo. Se habla de las situaciones que se han generado últimamente de más de 500 personas que han sido arrestadas por agentes de la policía,
mientras intentaban organizar lo que son las marchas pacíficas. Por lo cual, pues nosotros definitivamente estamos de acuerdo en cuanto a estos criterios que se han generado por este ente mundial. De igual manera, eso lo pudimos apreciar nosotros en la Organización de Estados Americanos, cuando ellos manejan efectivamente cuáles han sido las circunstancias que tenemos en nuestro país. El GIEI, dentro de las ponencias, dentro de un panel, fue clarísimo de que esto no se trataba de un golpe de Estado. Se dieron a la tarea de investigar y de confirmar que esto no se trataba de una sola fuente de información dirigida a varios ciudadanos para un supuesto golpe de Estado. Se trataba de muchos ciudadanos a nivel nacional que estaban tratando de mostrar su inconformidad por las actuaciones del Estado de violentar abiertamente los derechos humanos y que tiene que ver con aspectos fundamentales establecidos en la Constitución política. Ya hemos dicho anteriormente el artículo 46, 52, 53 y 54 de la Carta Magna, que no ha sido derogada, no ha sido reformada pues en nuestro país. No sé si al respecto pues ustedes tienen algunas preguntas que podamos responder. Sí, doctor, se refirieron a la ley de amnistía, criticaron la ley de amnistía y estaban hablando de colaborar a una posible reforma. ¿Cómo quedarían los casos que ya fueron emitidos, autos, pues al menos, argumentando esta ley? Tanto la elaboración de la ley de amnistía, bueno, no lo habíamos expresado de esta manera, pero consideramos que es un adefesio jurídico. La forma en que está diseñada, en que está aprobada, pues de alguna manera denota algún tipo de desconocimiento de la norma, salvo, y así lo han hecho, lo han mostrado pues algunas instituciones internacionales, que está hecha de tal manera que se presta a la discrecionalidad y hacer interpretaciones que pudiera ser, yo diría, incluso maliciosas. Ese artículo 3 es increíble, pues no cabe en la cabeza de cualquier, incluso de una persona que está estudiando su primer año de Derecho, que hablemos no repetición cuando ese concepto o ese principio se aplica a los estados violadores de derechos humanos y que no puede reincidir en la misma conducta, en este caso criminalizando a la sociedad por ejercer el libre derecho que tiene de la protesta cívica. Y sin embargo, se habla de conductas repetitivas en relación a las personas que fueron privadas de libertad y que no pueden incurrir en esta, como diciendo, si vos volvés a informar, vas a ser objeto de algún tipo de sanción, si vos volvés a protestar, vas a ser objeto de algún tipo de sanción, etcétera. Es decir, tenemos un artículo 3 allí que no cabe, es decir, ni jurídicamente, ni cabe estar amenazando a las personas cuando supuestamente la amnistía significa perdón y olvido. Aunque nosotros hemos cuestionado de manera amplia, perdón y olvido de qué y para qué. Si al fin y al cabo lo que estamos nosotros viendo en este caso es que las personas que fueron procesadas tuvieron imputaciones que no son reales y tuvieron elementos de pruebas que incluso fueron prefabricados. De tal manera que no corresponde, más bien la sociedad nicaragüense ha visto de que esta ley de amnistía prácticamente es una patente de corso o es una licencia para hacer algo que no es debido. Doctor, con este informe de las Naciones Unidas, ¿qué paso sigue después de conocer lo que dice la alta comisionada? De hecho, pienso que se están dando pasos lentos, pero seguros. Las situaciones de credibilidad que tienen los entes del Estado no es la misma de hace un año atrás. Es evidente de que hay un cuestionamiento internacional. Este informe que ha dado las Naciones Unidas ratifica de manera clara, es contundente, no da lugar a dudas. Se dice que después de un año no se ha resuelto la situación de estas personas que fueron afectadas en sus derechos humanos. Y cuando hablamos de las personas afectadas en sus derechos humanos, estamos hablando de las personas que perdieron la vida, de las personas que fueron torturadas, de las personas que fueron secuestradas. Incluso hay un énfasis que habla incluso ahí de delitos gravosos de las personas que fueron retenidas. Y ya no digamos, cuando hacemos referencia pues, a un bien jurídico como la vida. Por otro lado, estamos hablando de los privados de libertad política que de manera amplia pues, se ha conocido en el país, que ellos fueron objeto de algún tipo de represalia porque mostraron su inconformidad con el gobierno, pues. Y esto no se trata de un golpe de Estado, Estado más que demostrado, y ya esto pues es reiterativo. Lo dijo el GIEI en su momento, perfectamente documentado, motivado y fundamentado al momento de exponer lo que contenía ese grandísimo documento de ellos, producto de todas las indagaciones que hicieron, incluso solo con la sociedad civil, con los organismos de derechos humanos y con las entrevistas que hicieron de las víctimas, porque el Estado en ese momento cerró sus puertas y no dio información. Así, bueno, con los pronósticos o estadísticas que tenía la Comisión de la Verdad, ¿no? Que le hemos cuestionado, que popularmente le decimos la Comisión de la Mentira, que nunca pues
dio en el blanco. Es decir, siempre había algún comentario que hacerse de tipo cuestionador en cuanto a los resultados de ellos, pues que siempre eran cifras por debajo de lo que efectivamente contemplan tanto las instituciones de derechos humanos a nivel nacional como los organismos internacionales. ¿Qué se va a hacer entonces? Después de este informe lo recibe la ONU, ¿qué sigue? No, de hecho, en este caso, el cometido, pues creo que este es un trabajo de todos, el pueblo nicaragüense por un lado, a través de los distintos sectores, los derechos humanos, los sectores sociales, de los que están dentro del diálogo, así como de las instancias internacionales que colaboren en este proceso para que Nicaragua resuelva sus situaciones de manera pacífica y no a través de una opción armada, que eso sería lamentable. Ya hemos tenido muchos muertos, nadie está dispuesto a tomar armas aquí para efecto de hacer una especie de guerra, y lo cierto pues que efectivamente el Estado está claro, el gobierno está claro de que aquí hay un rechazo, hay un repudio, hay un cuestionamiento permanente y pienso que debe dar respuesta. El primer obligado aquí en este caso para resolver la situación de Nicaragua es el gobierno. ¿Ustedes abogan aún por el diálogo nacional? ¿Hay voluntad del gobierno? Es necesario que se hagan todos los esfuerzos para que se resuelvan por esa vía, porque como decía, en Nicaragua nadie quiere guerra, nadie quiere fusiles, es lamentable la cantidad de muertos que hubieron, estamos hablando que en un año o en menos de un año hubieron más de 300 muertos, al menos de los verificados, y todavía pues por investigar qué es lo que ha pasado con algunas de esas personas que están bajo el concepto de desaparecidas. Aparte de eso, las grandes cantidades de personas que fueron torturadas, que fueron mutiladas, muchas personas perdieron su vista, y esto pues fue claro, producto de disparos de las fuerzas oficiales, hablamos de balas de goma, entre otros pues, de personas que resultaron afectadas, de tal manera que esto se debe esclarecer.